pues la retícula, por ejemplo, de una columna, pues nos permite colocar un texto, o sobre todo que estamos hablando de texto, de una manera coherente en todas las páginas, ¿no? Y nos permite que ese texto, al tener este margen, se lea con mayor facilidad y con mayor comodidad para el lector, ¿no? Ayuda a esponjar un poco la composición. La columna, una retícula de 6 columnas, por ejemplo, que es muy flexible, nos permite trabajar con diferentes anchos de columna de texto y nos permite crear composiciones un poco más dinámicas si tenemos que maquetar una publicación muy larga, ¿no? Fijaros que aquí podemos trabajar con manchas, tamaños de imagen, y esos elementos que estamos maquetando, título, texto e imagen, siempre tendrán una coherencia en tamaño visual, ¿no? Porque estamos trabajando por detrás con una estructura geométrica de retícula. Podemos trabajar, fijaros, las manchas representan que son imágenes y las columnas de texto generando también blancos a partir de la estructura de las columnas y crear composiciones dinámicas interesantes. Para maquetar esas retículas, normalmente cuando trabajamos tipografía de edición, es importante que trabajemos con InDesign, que es el programa para eso. Hay algunos diseñadores que trabajan trípticos o carteles o este tipo de proyectos en el Illustrator. Yo recomiendo que empecéis a trabajar en InDesign, porque InDesign es el mejor programa para trabajar con tipografía y prácticamente todos los proyectos llevan tipografía. Entonces yo recomiendo que la maquetación siempre la hagáis en InDesign. Ya sé que muchas veces ilustráis en Illustrator o creáis imágenes en Photoshop, ¿no? Pero eso siempre se puede luego llevar a InDesign sin problemas. Entonces yo os recomiendo que si tenéis que maquetar y trabajar con tipografía, siempre os vayáis a InDesign y los que no sabéis, os metáis ya, porque es un programa muy fácil de utilizar y muy versátil para trabajar eso con composición. Aquí tenemos otro ejemplo. Puede ser que una columna en esa estructura de 6 columnas ocupe 3, ¿no? Y luego otras que ocupen 2, ¿no? Textos. Cuanto más columnas pongamos en la retícula, más flexibilidad en composición tendremos. Fijaos que en una publicación podríamos tener este dinamismo mostrando el contenido en las diferentes páginas. No hace falta que sea siempre igual, sino podemos jugar con las composiciones. Incluso en algunas revistas podemos llegar a retículas de 9 columnas, fijaos en este ejemplo, ¿no? ¿Eso qué nos permite? Pues eso, como digo, mayor flexibilidad a la hora de colocar el contenido. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso son 12 columnas y eso nos permite decidir qué tamaño tienen los elementos que colocamos aquí. Y cuando tenemos más contenido, pues claro, nos permite todavía trabajar muchísimo mejor ese contenido para distribuirlo de una manera dinámica. Todo está coherente y todo queda totalmente alineado, todo queda compensado, etcétera, etcétera. Incluso en páginas web es básico trabajar con retículas. Podemos trabajar con retículas de 8 columnas y, como os digo, cuanto más columnas tengamos, más flexibilidad tendremos a la hora de desarrollar y colocar los contenidos. En este caso, las columnas, la estructura es de 8 columnas, pero la composición es de 4, ¿no? Porque cada una de las columnas del diseño ocupan 2 de la retícula. Aquí tenemos otro ejemplo. Fijaros que no hay nada puesto aleatoriamente, sino que hay una coherencia de dónde va colocado todo alineado y todo con unas proporciones. Y esto además nos ayudará a que el diseño sea muchísimo más fácil porque es modular y el responsive funcionará mejor. Aquí tenemos un ejemplo. Podemos trabajar con 9 columnas en iPads o en tablets, con 4 columnas o 6 columnas en móvil y luego 15 columnas cuando trabajamos con desktop. Aparte de todo esto, en otro tipo de proyectos gráficos también podemos trabajar con retícula. Aquí os voy a mostrar un ejemplo. Esto es un proyecto desarrollado para el Auditori de Barcelona. El Auditori es donde se hacen los conciertos de música y este es el edificio donde se desarrollan, ¿vale? La peculiaridad del edificio es que está construido a partir de estos módulos así alargados. Entonces, partiendo de esta idea de un poco representar el edificio, en sus publicaciones desarrolló una estructura modular que ayudó a colocar todo el contenido, ¿no? Se colocó lo que es la firma de comunicación de la banda que comunica qué conciertos en el auditorio, qué es lo que se comunica, y nos ayudó a colocar
el resto de elementos. Entonces, la estructura reticular modular funciona también muy bien cuando tenemos que trabajar con proyectos más publicitarios, ¿no? En este caso. Este es otro ejemplo. Esto es de un proyecto de 2points.net, que es un estudio de diseño de Barcelona, que estructuró para mostrar el diseño de un festival de diseño. Trabajó a partir de estos módulos para desarrollar toda la identidad del proyecto. Entonces, siempre es un círculo arriba, más pequeño, más grande, y luego son un módulo y luego 3 módulos. Y a partir de aquí desarrolló toda la identidad, ¿no? Fijaros que todas las gráficas, de todas las banderolas, de los pósters o de la portada del catálogo, pues funcionan con esta estructura de imagen o redonda, cuadrado más pequeño y luego 3 cuadrados. Esa es la estructura para mostrar el contenido, ¿no? Y todas las piezas, incluso el catálogo del festival, pues también estaba compuesto desde esta estructura. Las imágenes siempre arriba, el texto siempre abajo. Pues con 2 columnas o con 3, en función un poco del contenido. En realidad, la retícula de tradición clásica otorga una columna a los libros, trabajar con una estructura de 3 columnas para las revistas, o múltiple de 3, ya sean 6 o sean 12, que se acerca un poco a la estructura del tamaño A4, 5 columnas para los periódicos y tabloides, y entre 8 o 15 columnas para páginas web. Pero lo cierto es que cada uno debería crearse la suya, intentar buscaros una retícula que sea flexible, si sobre todo el proyecto lo requiere, ¿no? Cuanta más flexibilidad trabajéis, o sea, cuanto más columnas trabajéis, pues más flexibilidad permite. Evidentemente 15 columnas para una revista o para un libro quizás es demasiado, entonces un poco dependiendo del tamaño de la página, pues trabajar, pues hasta entre 6 y 12 columnas, pues os permitirá trabajar con una retícula flexible. Además, podéis trabajar con diferentes retículas en un mismo proyecto. Podéis desarrollar 2 o 3 retículas, por ejemplo, si tenéis un proyecto o un catálogo que tiene mucho contenido y queréis generar diferentes estructuras visuales, ¿no? Podéis trabajar con varias retículas. De hecho, las revistas trabajan no solo con una retícula, sino con varias, que en función de la sección en la que estamos, pues utilizan una u otra, ¿no? En conclusión, ¿no? El trabajo del sistema reticular implica un orden, el orden refuerza la credibilidad de la información que estamos mostrando y genera confianza en el receptor. Aunque no se perciba, sí que realmente un trabajo con retícula se nota muchísimo mejor, es más armónico, parece que es más legible, ¿no? Cuando la información se presenta con claridad y lógica, no solo se lee con más rapidez y menos esfuerzo, sino también que se entiende mejor y se retiene con mayor facilidad en la memoria. Por lo tanto, aparte de que funciona mejor para trabajar al diseñador, porque sabe dónde tiene que colocar los elementos y los tamaños, para el lector también es muchísimo mejor porque entiende mejor el contenido. Ahora que ya sabemos cómo trabajar con retícula, en la próxima clase vamos a ver cómo trabajar el texto corrido y cómo vamos a trabajar el tamaño del cuerpo de texto.